como vamos un poco retrasados, vamos a empezar rápidamente. A mí me toca el papel de presentador y moderador, aunque solo sea por la mili que llevo acumulada en estas cosas. Hay distintas formas de empezar un acto como este. Y yo hoy voy a empezar de una manera poco frecuente, con dos palabras: compañeras, compañeros. En mi función de presentador y moderador me corresponde la formalidad de recibiros en bienvenida y agradecimiento, y es lo que se hace. Pero cumplido este protocolo, vuelvo al sustantivo compañeras, compañeros, que nos reúne aquí, hoy, ahora, a nosotras, a nosotros. Esto no ha sido nunca una conferencia, una charla, ni siquiera un mitin. Esto es, quiere ser, debe ser, un acto de afirmación y de compromiso y de construcción de un frente antifascista aquí y un frente antiimperialista desde aquí. Por eso, compañeras y compañeros, es un sustantivo que vamos a adjetivar cargándolo de convicción y lucha. La convicción de nuestras comunes ideas antifascistas y la lucha que les debemos y que esperan de nosotros, hoy, acuciantemente, gravemente, nuestros hermanos venezolanos. La revolución bolivariana, sometida al acoso interno desestabilizador de una oposición mercenaria del dólar imperial y a la agresión frontal de la metrópoli imperialista y sus cipayos en América Latina y Europa, coordinados criminalmente contra la voluntad popular de nuestros hermanos venezolanos, contra su libertad política, contra su derecho a autodeterminarse, es una injerencia que conculca todos los principios del derecho internacional, amenazando a un gobierno legítimo y tratando de imponer su imperio sobre la soberanía de un país y su libre elección política. Estamos frente a un tan burdo como siniestro y criminal intento de recolonizar América Latina entera. Hoy Venezuela, la Venezuela bolivariana, es Playa Girón. Frente a esto, aquí, ahora, hoy, levanta su bandera el Frente Antiimperialista Internacionalista de Valencia, un frente de iguales que reúne fuerzas plurales en un compromiso de lucha coordinada, estructurada, eficaz contra el fascismo y el imperialismo, un frente combativo y combatiente. Termino subrayando lo escrito en el documento testimonial del FAI Valencia, que está en la entrada y que espero que hayáis podido recoger, y si no, os ruego que lo recojáis porque hay que leerlo, vale la pena leerlo. Dice: la resistencia frente al imperialismo, y yo añado una resistencia que salga de la trinchera y pase a la ofensiva. Sigue el pronunciamiento del FAI Valencia, llamando a la ineludible, perentoria unidad de las resistencias a la concentración de fuerzas para obtener una incidencia mayor. Es para eso por lo que las fuerzas reunidas en el FAI hemos considerado la necesidad, la urgencia, la obligación ante la historia de dotarnos de una estructura unitaria, permanente, militante, para alentar la lucha. Aquí estamos. Pa'lante, compañero embajador. Hasta la victoria siempre.